Hola David, ¿qué tal? Oye, vamos a esperar un ratito para que vaya viniendo alguien más para juntarnos. Hay algunas cosas justo que es interesante comentarlas, David, porque un poco se infiere de los resultados de los exámenes, pero también se infiere un poco de lo que vamos a tener que ir viendo, digamos, para cambios más adelante. Vamos a esperar unos minutos más a ver si es que alguien más se conecta. Y si no, ya entre nosotros nomás vamos haciendo una reunión breve. Ya, sí, no, no hay problema, David, no, no hay inconveniente. Voy a pausar la grabación para darle, darte un poco de información con respecto a nuestro avance del curso, ¿no? Cuando te comparto pantalla ahorita, David, para que vayas chequeando. Este es un poco el consolidado de lo que sería nuestro, nuestros resultados hasta el día de hoy. Espérame un segundo. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya lo estoy grabando, así es que ya tenemos esta información. Lo primero es un poco ver, quizás biomédico lo pongo al final, justamente para que primero vaya la información de nuestros cursos de filosofía y ética. Ya tenemos más resultados. Tenemos 5 POs hasta ahora en filosofía y ética. El número de alumnos parece que ya se ha estancado en 150. El promedio es un promedio todavía dentro de lo que podríamos considerar de mediano para abajo, 1,35, 1,51, 59, 1,02 y 1,59. Me interesa sobre todo este detalle, este bajón. Es un bajón que creo que es importante considerar. No fue más que esto, porque me parece que es interesante considerar este bajón, pues porque, no, no se ve. Es el bajón que implica el cambio de modalidad de la evaluación de los POs. Esto es, este es el momento en el cual dejamos los POs, está mejor, ahí está. Dejamos los POs que se evalúan a todos a la vez y comenzamos a evaluar en las sesiones de práctica. Este bajón me parece que tiene que ver específicamente con el hecho de que hayamos comenzado a evaluar en las sesiones prácticas y el hecho de que naturalmente no hayan tenido las horas que suelen tener en las evaluaciones de los POs cuando esas eran virtuales, es decir, fuera de horario de clase, y también que teníamos un poquito más de control y monitoreo con respecto a lo que estaban haciendo mientras que estaban entregando sus respuestas. Hay una merma bien significativa, ¿no? De 1,35, 1,51, 59 a 1,02. Esto mismo lo vemos acá, en el caso de filosofía y ética para otras carreras. Aquí también se nota el bajón, que me parece que es interesante considerar como consecuencia de el cambio de modalidad más que el- la complejidad del contenido, aunque también podría ser, porque este es el PO4, que se fue el último PO de la unidad número 1, o sea, el de las preguntas de relación y el de Diegues, ¿no? Pero igual se ve aquí un bajón y
En el caso particular de biomédica, como esto es presencial, aquí el cambio es más bien en sentido inverso. Aquí mejora el rendimiento. Así es que creo que es también interesante considerar esto, ¿no? Por algo que voy a decir más adelante, ¿no? Excelente. Ujú. Quizás esto. No es el mismo color. A ver, un marrón. Ahí está. No. Entonces, mientras que en el caso de ciencias y en el caso de otras carreras de filosofía y ética, el primer control que se toma en sesiones de clase representa un bajón. En el caso de biomédica, más bien representa un incremento del promedio. Ya en el PO5. Sí, dime, David. Una consulta, José. ¿Cómo se llevaban a cabo las PO en presencial? ¿También eran virtuales? La verdad es que antes de que entráramos a la pandemia, ya habíamos comenzado a considerar las PEOs como virtuales, o sea, las PEOs objetivas se tomaban fuera del horario de clases. Ahora, mucho antes, lo que hacíamos era tomar pruebas no objetivas, sino controles de lectura. Esos controles de lectura eran para redactar y en un formato de curso diferente al que ahora tenemos, ¿no? Era no un curso temático, sino un curso histórico y lo que evaluábamos era un texto que se trabajaba en las sesiones de práctica, que íbamos leyéndolo y con los alumnos y explicándolo, ¿no? Por ejemplo, de esa época recuerdo haber trabajado probablemente el teeteto en la primera parte del curso y por lo tanto las sesiones de práctica eran sesiones de trabajo del texto y lo que se hacía era en la prueba o en el control de lectura se planteaba una o dos preguntas sobre el contenido del texto para que ellos respondieran redactando, ¿no? Entonces, en realidad, desde que ha sido objetiva la prueba los PEOs los hemos hecho virtuales, todos en una fecha única, y por eso es que también tenía un peso tan bajo en el promedio final, porque sabíamos que era muy probable que se copiaran. Ahora, el cambio de modalidad, el hecho de evaluarlas en las sesiones de clase, puede implicar, como lo diré dentro de un rato, hay algunos cambios, no solamente en cuanto a la forma de las preguntas, al tipo de preguntas, sino también a la frecuencia de las evaluaciones y también naturalmente al peso que puedan tener los POs. Me parece que es una oportunidad justamente para un poco reformular lo que van a ser los POs para el próximo año, para el próximo semestre. Y en la misma línea, aunque por razones distintas, eh, el rendimiento en lo que se refiere a exámenes, como lo vemos aquí, es un rendimiento, eh, digamos, importante, ¿no? Ciencias tiene 7,46 de promedio, si no me equivoco es el promedio más alto de exámenes, tomando en consideración que hay solamente 5 personas que tienen 0 de nota. Vamos a ver si lo podemos poner de este color. 7,46 con 5 personas de 0. En el caso de otras carreras, sigue siendo un promedio significativamente positivo, 6,78, esta vez ya con 13 personas desaprobadas, con una nota mínima de 0. Y el grupo que tiene mejor rendimiento aquí en examen, poco más que lo de ciencias, es biomédica, que también dio su examen de manera presencial, con 7,61. Pero yo creo que un factor que tenemos que comenzar a considerar, ya no para este semestre, sino para el siguiente, es ir comenzando a restarle peso en el promedio final al examen o a los exámenes. ¿Por qué? Porque
cada vez cuentan con mejores herramientas como para ayudarles a hacer eh, su prueba. ¿De qué hablo? De ChatGPT y todas estas opciones que van apareciendo, ¿no? Entonces, creo que es importante tener eso presente. David, ¿te escucho? Y justamente te quería comentar eso porque, o sea, cuando uno lee los exámenes uno se da cuenta, ¿no? Que están usando esa herramienta, ¿no? Pero tampoco tienes manera de cómo controlarlo. En realidad, no sé qué tipo de herramientas virtuales podría uno utilizar para controlar que no usen ese instrumento, ¿no? Yo Lo que creo se me venía a que la mente era, sí. sí, sí, te escucho, José. No, no, sigue nomás, David. Sí, lo que te decía era que lo que se me venía a la mente era que al menos los exámenes, sea el parcial y el final, sean presenciales, ¿no? Para Oh, tener una mejor supervisión de que no usen esas cosas, ¿no? yo soy más bien de la idea de que dejemos eso virtual y quitémosle peso. O sea, en donde eventualmente no van a tener posibilidad de, este, de copiarse, porque naturalmente, digamos, es su propio producto. Es, por ejemplo, en lo que son los productos propiamente dichos, en lo que son las participaciones. O sea, yo estoy pensando más en Mm. hacer que los exámenes pesen menos de lo que están pesando ahorita, tomando en consideración justamente el hecho de que nos resulta difícil controlar lo que puede ocurrir con ello. Y lo segundo es que si es que estos pesos de los exámenes bajan, tendríamos que pensar, por ejemplo, en agregar un producto para la unidad número 2, que es la de ética, un producto independiente, que tenga un peso también similar a los otros dos, y aumentar quizás un poco el peso de las participaciones, aunque ya es un peso significativamente alto, y quizás también aumentar un poco el peso de las pruebas objetivas, ya que ahora se hacen en aula. Mejor dicho, más que hacerse en aula, claro, se hacen en aula virtual, ¿no? Entonces, una forma de neutralizar el recurso de la tecnología al que pueden acudir estos alumnos es hacer pues que aquello en lo que van a utilizar este recurso sea algo que para el promedio final sea poco relevante, ¿no? O sea, que los exámenes, por ejemplo, comiencen a tener un peso menor en comparación a los productos, donde sí puede hacerse un seguimiento de lo que están haciendo, o con respecto a la participación, en donde pues evidentemente, digamos, la evidencia demuestra que están siendo ellos los que están comentando o los que están haciendo alguna intervención, o inclusive en las pruebas objetivas, ¿no? O en los POs, que puede que comencemos a pensarlos ya no solamente como preguntas de verdadero o falso, sino también como preguntas con alternativas, con preguntas de relación, o inclusive hacer una versión en pequeño del examen, ¿no? En el examen lo que le pedimos es que la respuesta sea una respuesta de entre 300 y 400 palabras. Lo que podemos hacer es eventualmente en las POs para que sea un poco más sencillo, pedirles una respuesta mucho más breve, ¿no? De 50 o 60 palabras a una sola pregunta de desarrollo y un par de preguntas objetivas, cosa que se justifique aumentarle el peso y no nos sobrecargue desde el punto de vista del examen, ¿no? O sea, estaba pensando un poco mover esos criterios en lo que se refiere a pesos, justamente para evadir eh, el uso que están haciendo de la tecnología en nuestros exámenes, en nuestras evaluaciones. El problema de un examen presencial es que es tiempo perdido, en el sentido en que, eh, para empezar, no sé si estarán en condiciones de proporcionar los ambientes para que entren todos los alumnos, quizás ahorita sí, porque estamos hablando aproximadamente de 450 alumnos, pero en el primer semestre estamos hablando más de 1000. Y claro, o sea, la dificultad también ahí tiene que ver con el traslado de los exámenes, ¿no? El que menos lleva 3 grupos. Me parece que hasta desde el punto de vista logístico es un poquito más difícil. Yo insistiría en mantener los exámenes virtuales, quitarles peso y distribuir ese peso entre actividades que no se puedan resolver
desde el punto de vista de de estos recursos, ¿no? Tipo ChatGPT o inteligencia artificial. Eh, es adaptarnos a las circunstancias que nos está exigiendo un poco el nuevo escenario, ¿no? Pero es algo que tenemos más o menos que ir considerando. Este, y lo otro tiene que ver con el tema de los productos, ¿no? En términos de productos, biomédica 15 de promedio, filosofía y ética, otras carreras 15,55 y filosofía, ética, ciencias 14,5. Entonces creo que como siempre, los productos son más o menos salvadores. Acá hay 8 personas que no tienen nota en ciencias para la nota de producto número uno. Hay 7 en el caso de otras carreras y hay 3 en el caso de biomédica, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos ahorita en cuanto a información. Y esto que estamos conversando, ¿no? Poco yo había comenzado a darle forma a a estas diapositivas. Los promedios de los 3 cursos son aprobatorios, siendo biomédica el de mejor rendimiento, 7,61, seguido de ciencias, 7,46, y otras carreras que sería 6,78. Igual los 3 tienen un promedio aprobatorio. El número de estudiantes con 0 de nota en el examen es de 13, que puede ser tanto que no han respondido o que no han venido a dar el examen, 4 en biomédica y 3 en ciencias, y el número de estudiantes con el mayor puntaje posible en el examen es de 21. En otras carreras, 14 en biomédica y 13 en ciencias. Y es un poco lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no, David? David, justamente resulta necesario repensar los exámenes, o al menos su peso en el promedio final para el próximo semestre. Inclusive podríamos comenzar a hacer un ensayo, ya no del peso, obviamente, sino de repensar el examen para que evada en la medida de lo posible lo que es inteligencia artificial, este, para el examen final, ¿no? Quizás lo que necesitamos es que el examen eh, tenga indicaciones más precisas que puedan evitar que la inteligencia artificial los pueda resolver, ¿no? David, te escucho. Sí, justamente eso último que dijiste era lo que te pensaba comentar, ¿no? O sea, lo que pasa con este instrumento es que te brinda todo lo que te pueda informar sobre lo que le has preguntado, ¿no? Y siempre las respuestas son larguísimas. Así es. ¿Ya? Entonces, si le ponemos una pregunta que apunte a lo que precisamente se ha hablado sobre el texto y sobre lo que comentamos en clase, y le pedimos que sea breve, que no sea de 40, 50 palabras por pregunta, pongámosle 4 preguntas, no sé, van a tener que forzarse o bien a responder lo que ellos piensan, o bien a responder a partir de un resumen de lo que lean en el chat GPT. De todas maneras, porque de todas maneras lo van a tener, va a haber la tentación de usarlo. Lo Ujú. tienen allí y ya se están habituando a usarlo y lo van a volver a usar. Pero al menos así nos aseguramos cierto nivel de síntesis, ¿no? Que al responder las Claro, preguntas. claro. Pero igual de todas maneras, me parece claro que 40, 50 palabras es relativamente poco para responder una pregunta, porque más o menos ahorita estamos considerando entre 300 y 400, que es entre media carilla y poco más de una carilla del examen. Yo estaba pensando, ¿sabes en qué cosa, David? Más en exigir que citen el texto a la hora de hacer el análisis. Es decir, Claro. ahí creo que los podríamos neutralizar, ¿no? O sea, no se trata simple y llanamente de hacer un ejercicio de redacción, sino de que este, se escoja, inclusive podríamos pedirle con ese nivel de precisión, ¿no? En la pregunta decirle, en tal párrafo dice tal cosa. Lo que requerimos es que se nos expliques tal tema, qué diría tal autor, qué diría cual autor con respecto a ese pasaje en particular. Y aquí lo que sí necesitamos es que los textos no sean tan cercanos a la temática. ¿A qué me refiero que no sean tan cercanos? A que no sean una paráfrasis de lo que estamos diciendo en la clase, sino que más bien les exijan un mínimo de análisis con respecto a lo que es su lectura.
O sea, yo creo que tenemos que erradicar textos que vengan de la misma tradición filosófica para los exámenes. Tenemos que traer textos que tienen que ser de literatura, tenemos que tener tres textos que tienen que ser, por ejemplo, de historia, textos que pueden ser de antropología, textos que pueden ser de psicología, textos que inclusive pueden ser artículos de reflexión que procedan de periódicos, de revistas, que, digamos, se vinculen tangencialmente con el contenido de la unidad sin que sea tan directo y tan inmediato la referencia. Porque, por ejemplo, los textos que estamos eligiendo, y esto no lo hablo solamente de este examen, sino de exámenes anteriores, son textos que, digamos, prácticamente reproducen lo que decimos en clase, cuando en realidad lo que tenemos que exigir a los alumnos es que salgan un poco de su estado de confort a través de un texto que venga de una fuente distinta, ¿no? Y que sean capaces de articularlo o vincularlo con el contenido que les estamos dando, con los conceptos que estamos dando, ¿no? Este, algo parecido a lo que hacemos, por ejemplo, con los mismos soportes. O sea, el examen parece un fragmento del material de lectura, cuando en realidad debería parecer un, digamos, por ejemplo, un corto hecho sobre la base de la película Truman Show, ¿no? O un, un episodio nuevo de Doctor House. Me parece que eso es lo que está faltando en el examen. O sea, no tenemos que acercar tanto el texto del examen al material de lectura, inclusive desde el punto de vista del lenguaje, sino que tenemos que acercarlo más a lo que hacen las veces de nuestros soportes. Por ejemplo, ¿no? Tú has sido parte de esa experiencia, pero hubiera sido interesante que para el primer examen, para la parte de antropología filosófica, a alguien se le hubiera ocurrido sacar un extracto de Bartleby, ¿no? Que fue alguna vez texto de soporte de la unidad número uno y decirle, bueno, analízame el tema de la unidad, lo que dirían, no sé, Foucault, Sloterdijk, Kant, Diegues, con este fragmento de este texto literario, ¿no? Entonces, me parece que en eso es donde tenemos que poner más énfasis, porque le va a resultar relativamente fácil a el chat GPT eh, encontrar una respuesta de un texto, digamos, académico, eh, al cual estamos pidiendo que eh, recurra a conceptos de la misma naturaleza, que ponerle un texto de un fragmento de un texto literario, de un artículo, este, ¿cómo se llama? Eh, de, de opinión o de un tratado, de una disciplina distinta de la filosofía, como puede ser psicología, como puede ser antropología, como puede ser, este, no sé, cualquiera, al cual tengamos que aplicarle ciertos autores y ciertos conceptos. Yo creo que eso es algo que tenemos que ir en la medida de lo posible corrigiendo, o sea, pensar en textos que no sean textos que procedan necesariamente de fuentes académicas, o por lo menos de la tradición filosófica, ¿no? Eh, Pensar en este caso en exigir al alumno que eh, haga un trabajo más complejo a nivel de análisis, ¿no? Porque también muchas veces un poco lo que percibo es que como ya tienen la herramienta de los PPTs explicativos de los autores, no debería hacérseles muy difícil un poco abordar un texto que está escrito más o menos en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambiar el lenguaje el, este, del,
del, como le diría, del examen, ¿no? Ahora, en la misma línea, David, esto, ¿no? Porque ahorita se me acaba de ocurrir, no lo había pensado, pero ¿qué pasa si la prueba objetiva se vuelve en una especie eh, de prototipo de examen, solo que utilizando otros formatos, ¿no? Hasta ahora nuestra prueba objetiva obviamente tiene que evaluar lo que es los materiales de lectura. ¿Qué pasa si la prueba objetiva evalúa estos materiales de lectura, pero a partir de proponerles, no sé, una reflexión, proponerles una frase que no necesariamente tenga que ver con el texto, pero que esté vinculada con el contenido de él para medir en este caso la comprensión de ellos, ya no solamente la lectura, ¿no? Estoy pensando en la misma línea de lo que hace un momento comentaba con respecto al tema de Bartleby, ¿no? Bueno, texto de Bartleby, un fragmento, una frase de Bartleby del texto y decirle, pues, por ejemplo, eh, no sé, analiza o más que nada, con una frase como esta estaría de acuerdo Kant, estaría de acuerdo Foucault, estaría de acuerdo Sloterdijk, estaría de acuerdo este, Diegues, sería un buen ejemplo de lo que Kant llama autonomía, sería un buen ejemplo de lo que Foucault llama mortificación del cuerpo, de lo que él llama micropoder. Sería un buen ejemplo de lo que Sloterdijk describe como un parque humano, de una relación como la que Platón describe en términos de pastoreo, en relación a un rebaño, relacionado con la educación. O sea, servirnos de un referente ajeno para hacer la medición de la comprensión del alumno con respecto al contenido de la lectura que está haciendo. No simplemente que la memorice, sino que la pueda analizar. David, te escucho. ¿Y eso incluiría también material audiovisual? Claro, por supuesto. O sea, estaba justamente pensando en eso, ¿no? Un pequeño fragmento de video en que le diga Ujú. ya, bueno, ¿sabes qué cosa? Dime si con lo que acabamos de ver, con lo que se acaba de exponer en en este fragmento de video, estaría de acuerdo la tesis de Kant acerca de la autonomía o la tesis de Foucault acerca del poder, ¿no? De acuerdo a lo leído. Entonces, digamos, tienes el texto que están leyendo, tienes en este caso una especie de pequeño soporte, que sería un fragmento de video, no sé, unos versos de un poema, un, un pasaje pequeñísimo de una obra literaria, y decirle, a ver, pues no, Kant estaría de acuerdo con esto o no, ¿no? Foucault estaría de acuerdo con esto o no. Y eso ya pues no es algo que se resuelva fácilmente, ¿no? Este, es algo que ya demanda un poco más de procesamiento de parte del estudiante. Podríamos pensar en un peso mayor para esta evaluación, podríamos pensar en inclusive, eh, no sé, otro tipo de forma de evaluar, ¿no? O sea, sin dejar de ser una prueba objetiva. David. Sí, eso justamente te iba a preguntar, si se mantenía el formato de prueba objetiva. Lo que pasa es que podría mantenerse el nombre, porque igual podría ser básicamente un formulario en el que tengas pues dos enunciados de verdadero o falso, solo que en este caso ya no es la pregunta dirigida exclusivamente al texto, sino una pregunta que vincula el texto con un soporte, que puede ser el que les proyectemos, ¿no? Un fragmento de video, un pedazo de un texto, este, no sé, unos versos de un poema o de una canción, solo que ahí ya hagan el ejercicio no solamente de pensar en el autor dentro de los límites del texto, sino pensarlo fuera de esos límites, ¿no? A ver si efectivamente esto que está exponiéndose en el video, que se está exponiendo en la letra de una canción, en los versos
de un poema en un fragmento de una obra literaria, eh, digamos, se ajusta o no a lo que diría un autor determinado, ¿no? Si, por ejemplo, evaluamos a Aristóteles, este, y Kant, es más, inclusive una cosa más que quiero comentarte, y un poco también a través del video para que los demás lo escuchen, es que estoy pensando en reducir los materiales, no solamente en cuanto a cantidad de autores, sino eh, en cuanto a cantidad, quizás no cantidad de texto, pero me parece que mm, a- por lo menos a mí me está quedando un poquito corto el tema de los tiempos de la presentación de los autores porque están muy pegados. Me parece que con dos o tres autores por unidad estaríamos más que satisfechos. De repente ampliar el contenido de lo que estos proponen y simplemente tendríamos más tiempo para trabajar con los autores y las preguntas que están planteadas en la unidad, ¿no? Este, Me parece que estamos trabajando muchos autores. Quizás con dos o tres bien trabajados, bien profundizados. Estoy en un momento en el que me parece que un punto intermedio entre esta prueba objetiva casi material, casi concreta, y los controles de lectura que te describí al inicio de la reunión, en donde básicamente este, les mandábamos leer un texto, lo leíamos con ellos y lo evaluábamos a través de preguntas abiertas de desarrollo. Creo que estoy en un momento intermedio de esto, ¿no? Eh, Antes era un solo texto el que se trabajaba a lo largo de lo que llamaríamos una unidad del curso, y se trabajaba con profundidad, ¿no? O sea, se entraba en detalle con respecto a él, y ese ejercicio también me parece interesante. Yo creo que también podemos pensar en incluir dentro de las unidades ya no solamente un producto, sino una lectura de un texto específico que se acompañe en las sesiones de práctica, ¿no? No sé, o sea, son cosas en las que estoy pensando, que me parece que sería interesante ir considerándola, ¿no? Es más, inclusive tomando en consideración que ahorita solamente estamos tú y yo, David, lo que voy a hacer es aprovechar los formularios que estamos haciendo para las pruebas objetivas para ir midiendo un poquito la apreciación del resto de profesores con respecto a estas cosas que estamos conversando, ¿no? O sea, modificar la, la evaluación de las pruebas objetivas, modificar los exámenes, modificar los pesos, ya no solamente en lo que se refiere a unidades, modificar inclusive quizás el contenido de un producto, quizás trabajar con un producto, con una lectura y con, no sé, una dramatización, un debate como hacíamos antes, este, ir pensando en esas múltiples opciones, ¿no?